Bien, empezamos viendo algunos aspectos básicos de la vida cristiana. Hablamos del andar cristiano, fue lo primero que vimos. Y bueno, lo primero que vimos fue las etapas de crecimiento. Y como hay 7 etapas bien definidas en el crecimiento todo cristiano, y todos vamos a pasar por esas 7 etapas, y todos vamos a pasar por algunas etapas más de una vez. Eso es así. Pero en general todos estamos queriendo llegar a esa 7ª etapa, donde tenemos una visión mundial, donde el Señor ha cambiado nuestro temperamento y ha cambiado nuestra mente literal. Esa es nuestra meta. Y todo lo que estamos viendo acá es para ayudarnos a llegar allá. ¿No? O sea, yo sé que eso fue hace ya varios meses, pero no perdamos eso de vista. Luego la segunda parte del andar espiritual, ese es el día a día. O sea, el día a día de este asunto no es, vaya, ese día, ese domingo que vine y el culto estuvo espectacular, las canciones me llenaron, me emocioné y luego vino el mensaje y sentí que mi corazón ardía y se me salían las lágrimas de la emoción. Eso pasa, pero esa es la excepción. La regla es que cada día me levanto y cada día tengo que decidir si hoy voy a obedecer al Señor o hoy voy a obedecer lo que yo quiero hacer. Y en cada paso que voy dando, me toca saludar a mi esposa, si la voy a saludar como Dios manda o como a mí me provoca, que a veces no son la misma cosa, ¿no? Y cuando voy al trabajo, si voy a ir al trabajo con la actitud que Dios dice o si yo voy de mala gana, etc. ¿Me explico? Y hablamos de que está mi relación pasada con el pecado. Yo ya no soy pecador, yo soy hijo de Dios. Esa es mi realidad. Pero en segundo lugar, hay otra realidad. Este cuerpo no me acompaña. Este cuerpo quiere pecar y va a seguir pecando. Mientras esté en este cuerpo, voy a seguir pecando. Aunque mi alma está rescatada por el Señor, este cuerpo sigue pecando y seguirá pecando hasta que Él venga o hasta que yo muera. Una de las dos. Lo que ocurra primero. Esa es la realidad. Y entonces la tercera etapa es mi relación futura con el pecado, que ya estaré libre completamente de pecado con un cuerpo transformado. Seré glorificado. Esa es lo que yo quiero llegar. Y aquí haré lo posible por vivir como si ya estuviera allá. Porque para el Señor ya yo estoy allá. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora es herramientas que me van a ayudar en ese proceso. Esto no es magia, no es una esta es la fórmula del éxito. No existe tal cosa. Lo que le estoy dando es herramientas. Y perdonen, esto es una pequeña predicación, pero lo que pasa es que quiero que entiendan, que no se pierdan en, vaya, el detallito que me dio el hermano Enrique, estuvo chévere. Sí, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo vives cada día? ¿Cómo vives cada día? Algunos de ustedes han hecho maravillas en su vida espiritual sin saber estas cosas. Gloria a Dios. Pero espero que al saber estas cosas sea mejor. Mejor, ¿no? Entonces, después de eso empezamos a ver, ok, estamos viendo ahora cómo puedo entender mi Biblia. Y vimos que, según lo que la Biblia dice, cualquier persona puede entender la Biblia. No es nada, esto no es la propiedad exclusiva de los grandes eruditos y estudiosos. Más bien, los grandes eruditos y estudiosos frecuentemente se pierden en la Biblia. El hombre común, que con una fe común cree en una Biblia común, es el hombre más peligroso del mundo. ¿Verdad? Pablo fue la excepción. Pablo era un hombre erudito, estudiado, ¿no? Respetado por todos sus semejantes. Ok, se entiende, él es la excepción. ¿Cuál es la regla? Pedro, un pescador. Juan y su hermano, ¿verdad? Juan y su hermano Jacobo, ¿no? Jacobo era, estoy diciendo mal. Pescadores. Mateo, un cobrador de impuestos. Esa es la regla. Timoteo, uno que lo menospreciaban porque era mitad judío, mitad gentil. Esa es la regla. Y esos hombres, no solo Pablo, pero esos hombres ayudaron a transformar el mundo. ¿Lo ven? Eso es lo que Dios quiere usar. Entonces no pierdan eso de vista. Empezamos a ver las reglas de estudio bíblico. ¿Cómo estudiar la Biblia? La primera regla que vimos fue la más importante de todas. Y es la regla del contexto, el principio del contexto. Todo versículo
capítulo, libro de la Biblia tiene su contexto. Y todo lo que dice la Biblia tiene que entenderse dentro de su debido contexto. Si yo extraigo palabras de la Biblia fuera de su contexto, yo puedo usarlas para demostrar lo que sea y decir que la Biblia dice lo que sea, pero eso sería falsedad, porque sería citar a Dios fuera de contexto. Y a nadie le gusta que lo citen fuera de contexto, pero tristemente, tanto en círculos cristianos como no cristianos, la Biblia se cita fuera de su debido contexto. Hay que tomar siempre quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo. Hay que tomar todo eso en cuenta. El segundo principio que vimos fue el principio de grupos de personas, que la Biblia está escrita a 3 grupos de personas: a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Y un individuo pertenece a uno solo de esos 3 grupos y no más de uno solo de esos 3 grupos. Si soy inconverso, soy o judío o gentil. Y si soy creyente, soy iglesia de Dios. Ya no soy ni judío ni gentil. No estamos hablando de la etnia, estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente somos o judíos o gentiles o iglesia de Dios. Hay partes de la Biblia escritas a los judíos, hay partes de la Biblia escritas a gentiles, partes de la Biblia escritas a la iglesia, a los hijos de Dios. Tenemos que tomar eso en cuenta en el contexto. No puedo apropiarme de algo que Dios le dijo a aquella persona y decir que eso es para mí. No puedo. Puedo hacerlo, pero estoy siendo desleal a la Biblia. El tercer principio que vimos, que es uno de los más escabrosos, porque hay algo de debate en este, es el principio del tiempo. Pero básicamente esto lo que dice es que Dios, conforme ha ido revelando su verdad, Él ha hecho cambios en la forma en que Él lidia con el ser humano. Y vimos, ¿verdad?, el ejemplo de Adán. Dios lidió con Adán de una forma en el huerto antes que él pecara y de una forma diferente después que pecó. Y luego cuando vino Noé, Dios hizo un cambio también. Él ahí instituyó lo que nosotros llamamos los gobiernos humanos, cuando con Noé. Y usted lea el pacto que hizo Dios con Noé. Luego con Abraham hubo otro cambio. De repente, antes de Abraham, Dios le hablaba a toda la tierra por igual. Llegó Abraham y entonces dice, no, tú vas a ser el vehículo para crear una nación y esa nación es la que va a revelar mi verdad al resto del mundo. Cambios. Luego, obviamente, cuando vino la ley y luego cuando vino Jesucristo, más cambios. No cambios en quién es Dios, sino cambios en la forma en que Dios lidia con el hombre. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay cosas que cambian del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hoy estaba leyendo un supuesto erudito, lo leí hoy, que decía que los cristianos dicen que creen en la Biblia, pero no, porque hay un montón de cosas del Antiguo Testamento que la Biblia manda y ellos no las hacen. No es para nosotros. Eso es para otro grupo, para otro tiempo, y no hay razón por la cual nosotros tenemos que hacerlo. Pero este supuesto erudito letrado que escribió un libro y lo está vendiendo, yo nada más leyendo eso, yo no te compro tu libro, que me lo regalen si quieren. Lo uso para fogata o para ponerlo en el fondo de la jaula de mi lora para que le caiga usted sabe, ¿no? O sea, gran estudioso, pero tal como dice la Biblia se entiende espiritualmente, se discierne espiritualmente. Este hombre no tenía nada de discernimiento. Pero obviamente no ofrecemos sacrificios. ¿Por qué? Porque ya el único sacrificio por el pecado ya se ofreció, ya no hay más. Eso me lo dice el Nuevo Testamento. Si no tuviera el Nuevo Testamento, yo no sabría eso, pero tengo el Nuevo Testamento. Obvio, para nosotros, para este individuo con todos sus títulos y qué sé yo, no era obvio. Bien, ese es el principio del tiempo. Vimos el principio de las 3 aplicaciones básicas de la Escritura. Toda la Escritura tiene 3 niveles de aplicación básica. El primero es, ¿quién se acuerda? El primer nivel de aplicación es nadie se acuerda, histórico. En otras palabras, tomo el sentido literal de lo que dice la Escritura y lo tomo como un evento histórico o palabras históricas. O sea, cuando Moisés vio la zarza ardiendo, eso fue lo que pasó. Él vio una zarza ardiendo. No es que Moisés comió una pizza muy tarde y tuvo un sueño y le cayó mal o comió unos hongos que no debía y tuvo una alucinación. No, él vio una zarza ardiendo
y que veía que la zarza estaba ardiendo y no se quemaba. Y él dice, pero qué cosa más extraña. Y cuando se acerca, era Dios que le habla. Bueno, eso pasó literalmente. Nivel de aplicación histórico. La Biblia tiene un solo nivel de aplicación, una sola aplicación histórica. Yo nada más tengo que asegurarme que yo la estoy entendiendo como es y no como a mí me gustaría que fuera, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, levanta la vara para que se parta el mar rojo, eso fue lo que pasó. Y cuando Dios mandó fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra, eso fue lo que pasó. Es literal. No tengo que, no, eso es que hubo un terremoto y ellos poéticamente lo describieron como fuego de Dios. No. Eso es lo que usted va a leer por ahí. Eso es lo que usted va a leer por ahí. No. Histórico, lo tomamos como aplicación histórica. ¿Qué dice? Eso fue lo que pasó. Ahora, hay un segundo nivel, que es el nivel doctrinal o profético. Toda la escritura tiene una sola aplicación histórica, pero puede tener más de una aplicación doctrinal. Usualmente es una, pero pueden ser dos, pueden ser tres. Dios es el que manda ahí, no nosotros. En otras palabras, por ejemplo, cuando Dios le dio el maná a Israel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que literalmente pasó? ¿Del cielo cayó qué? Pan. No es pan como el que usted va a la panadería acá, era otra cosa diferente, pero ellos le llamaron pan, maná. De hecho, ¿saben lo que significa la palabra maná? ¿Saben lo que significa? ¿Y eso qué es? Eso es lo que significa. ¿Y eso qué es? Porque no sabían qué era, así que le llamaron maná. ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Y eso qué es? Eso es lo que vamos a comer. Así que, ¿y eso qué es con cebolla? ¿Y eso qué es con ajo? ¿Y eso qué es con...? Así lo fueron, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó históricamente, pero doctrinalmente eso es un cuadro ¿de qué? De Jesús que vendría del cielo, el pan del cielo. Él mismo lo dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Lo ven? Es un cuadro profético. Entonces puede haber más de una aplicación profética o doctrinal. Y el tercer nivel es el nivel personal o devocional. Toda escritura tiene una sola aplicación histórica o primaria. Puede tener más de una aplicación doctrinal o profética, pero va a tener múltiples aplicaciones personales. Múltiples. Por ejemplo, el maná es un cuadro de Jesús que va a venir del cielo y ser el pan de Dios en esta tierra, sí. Pero ¿sabe qué? El maná también para mí personalmente es un cuadro. Así como Dios sustentó a Israel en el desierto con pan todos los días, así Dios me quiere sustentar a mí en mi jornada por este mundo. Pero otra persona puede decir, bueno, a mí lo que eso me señala es que Dios siempre es fiel. Eso me veo que es fiel porque todos los días venía el maná y el viernes venía doble porción porque tenían prohibido recoger el sábado. Así que Dios es fiel. Es otra aplicación personal. Bueno, vale también. Y puede haber múltiples. ¿Me explico? Tengamos todo eso en cuenta. Ahora podemos avanzar a algo nuevo. Y amárrense los cinturones, porque aquí vamos con el quinto principio. Quinto principio es el principio de las palabras medidas. Ahí en su espacio va la palabra medida. El principio de las palabras medidas. ¿Cuál es este principio? Está en su punto A. Véalo, memorícelo, subráyelo, póngalo en su disco duro o en su USB. ¿Cuál es el principio de las palabras medidas? Que cada acontecimiento, frase y palabra de la Biblia tiene un propósito específico. La Biblia no tiene palabras de más y no le faltan palabras tampoco. Cada acontecimiento, frase y palabra de la Biblia tiene un propósito específico. Venga conmigo a Juan capítulo 20, versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30. Eso suena como un club social. Juan 20, 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que están escritas,
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Antes de hacer un comentario, vamos a la otra cita que tengo ahí, Juan capítulo 21, versículo 24. Los últimos versículos de Juan, del Evangelio de Juan, dice: este es el discípulo, en otras palabras Juan está hablando de él mismo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y mire lo que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Yo no sé si usted lo ve, pero ¿sabe lo que esos dos versículos me dicen a mí, esos dos pasajes? Me dicen a mí que Juan específicamente y Dios en toda la Biblia, Él escogió cada palabra que se puso allí con un propósito. Porque Juan dice en el capítulo 20, Él dice que hay muchas cosas que no se escriben en este libro, pero el versículo Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis. Juan escogió exactamente lo que él quería poner en su evangelio con un propósito, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Juan pudo haber puesto otras cosas, pero él dice: no, estas fueron escogidas. ¿Adivine qué? Dios guió, el Espíritu Santo de Dios guió a todos los otros escritores humanos de la Biblia de la misma forma. Él puso allí lo que Dios quería que se pusiera. ¿Por qué le digo esto? Porque hay eruditos con grandes títulos y eso. Debiéramos averiguar cuáles son esas otras cosas que no están escritas aquí, porque a lo mejor eso nos da un cuadro más completo de cómo era el cristianismo original. Y tanto es que han publicado libros. Yo tengo uno en mi biblioteca, se llama La Otra Biblia, que son escritos supuestamente de otros. Por ejemplo, hay un supuesto evangelio de Tomás el apóstol, ¿no? Supuesto evangelio de Tomás. Y en ese supuesto evangelio de Tomás, Jesús hizo milagros cuando era niño. Y dice: ven, es que hay que tomar todo eso en cuenta. Él iba por allí y convertía las piedras en pajaritos. Cuentan cosas así. Y andaba, dibujando cruces en todos lados. Porque algún día daría su vida en la cruz o alguna tontería así. Ok, ¿por qué sabemos que eso es absolutamente, bueno, no es bíblico, pero por qué sabemos que es falso? ¿Alguien? ¿Por qué sabemos que Jesús de niño no hizo ningún milagro? Ok, no era el tiempo, pero hay una razón bíblica que sabemos que no es opinión de nadie. ¿Recuerdan lo que dice Juan cuando describió la boda de Caná? Lea la boda de Caná. Esa fue la primera señal que hizo Jesús. Entonces no hizo ninguna antes. Entonces no me ven con... Yo nada más leo eso. El evangelio de Tomás es falso. Eso no lo escribió el apóstol Tomás, porque el apóstol Tomás no hubiera escrito semejante mentira. ¿Me explico? En esa otra Biblia... Bueno, no les cuento todo eso. Absolutamente, hay un silencio. Sabemos del nacimiento de Jesús cuando tenía 12 años y luego cuando tenía 30 años. En medio no sabemos más nada. O sea, que no sabemos cuando Jesús ensuciaba los pañales, no sabemos cuando se cayó por andar corriendo descuidado, no sabemos cuando, le hacía alguna cosa que no debía a María, no sabemos nada de eso. Sabemos que Jesús no pecó, pero él era un niño, un niño. Nuestros hermanos de la iglesia tradicional hacen esto del divino niño que hizo milagro y mucha gente sigue ese divino niño. Entonces es como que se cae de allí. Esto se llama superstición. Correcto. Es una superstición. Eso sale de otra religión. No tengo tiempo de entrar en eso, pero porque quiero terminar este principio y si contesto todas esas preguntas no vamos a terminar. Y nada más les he dicho el punto A. Pero vean, por eso, si usted lee por allí que a la Biblia le falta no sé qué cosa, estos dos versículos que me dicen, no le falta nada. Todo lo que está aquí está escogido. Ay, no, pero es que usted ve, lo que tiene en Samuel se repite en el libro de Reyes. Perdón. Lo que tiene en el libro de Primera y Segunda de Reyes se repite en Primera y Segunda de Crónicas. Ajá. ¿No será intencionalmente? ¿No habrá un propósito detrás de ello?
Seguramente que sí. No, es que hay un capítulo ahí en Jeremías que repite textualmente un capítulo de otro. Bueno, ajá. ¿No será intencionado de parte del autor? Los que creemos la Biblia decimos, sí, Dios lo hizo a propósito. Cuando Dios repite algo, por algo será. Mejor le pongo atención y no me pongo a cuestionarlo. Entonces, ese es el principio. Número 1, la clave, ese es su espacio, la clave no radica en los pensamientos ni en el mensaje, sino en las palabras. Vea, la clave de la Biblia no es la idea y no es el pensamiento, son las palabras. Algunos eruditos creen que la Biblia solo contiene los pensamientos de Dios y no que la Biblia es la palabra de Dios preservada. Yo no sé ustedes, pero yo creo que la Biblia es la palabra de Dios preservada para mí. No es nada más las ideas de Dios. Seguimos, número 2. La herramienta más valiosa para estudiar la Biblia es la concordancia, porque relaciona las palabras de la Escritura. Usted tiene una buena concordancia. Hoy día hay concordancias electrónicas que son fabulosas, porque uno puede buscar no solo una palabra, sino una frase también. ¿Dónde aparece esta frase? Así. ¿Dónde aparecen estas palabras juntas? Yo tenía por ahí está en algún lado, una concordancia original que era de este alto y como de este grueso, ¿no? Porque ahí estaban todas las palabras de la Biblia y dónde aparecen en todas partes de la Biblia. También había otra concordancia que se llamaba un léxico, donde tenías una palabra como, por ejemplo, amor. Y decía, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen amor. 3 palabras griegas, esta y esta y esta. Bueno, esa palabra griega aparece en todos estos versículos. Esta palabra griega aparece en todos estos versículos. Tú no podías estudiar los diferentes matices. Hoy día todo eso se tiene electrónicamente y, wow, en lugar de tener un librote o 2 librotes así, nada más lo meto en mi computadora y ahí me dice, ¿verdad? Pero la concordancia es útil porque te permite ver dónde aparecen las palabras y cómo se usan cada una de las palabras de la Biblia. Número 3, esto es un problema grave con la proliferación de traducciones diferentes de la Biblia. ¿Por qué? Porque cambian las palabras. Digo, hay ciertas palabras que se pueden cambiar sin mayor problema, pero hay otras que no. Que si tú la cambias, entonces de repente perdí un versículo donde aparece eso. El punto 3 dice, frecuentemente se sacrifican las palabras precisas en aras del flujo de los pensamientos y de la facilidad de lectura. Si usted estudia lo que dijo Jesús, él muy pocas veces, y casi quiero decir que ninguna, pero mejor voy por lo seguro, muy pocas veces él habló de mi palabra, de que escuchen mi palabra, muy pocas veces. Casi siempre lo que él decía, mis palabras. Si creen a mis palabras. Porque es importante, cada una de ellas. No me dejen ninguna por fuera, mis palabras. Lea, la próxima que lea los evangelios, preste atención. Pues no es mi palabra. Mi palabra puede interpretarse como mis ideas, no mi pensamiento. No, mis palabras. Mis palabras. Número 4. Cada J y cada tilde deberán preservarse según afirma Cristo en Mateo 5:18. No voy a buscarlo, pero Mateo 5:18 es el versículo que dice que ni una J ni una tilde pasará de la ley. Entonces, cada J y cada tilde. Ahora, esa es una expresión un poquito extraña, pero eso fue lo que tuvo que hacer Casiodoro de Reina para que nosotros que hablamos español entendiéramos. Lo que estaba hablando Jesús, cuando él habla de la J y la tilde, y ahí el punto A dice, muchas ediciones de la Biblia, las letras del alfabeto griego aparecen encima de cada una de las estrofas del Salmo 119. Y yo no quiero contarles todo el Salmo 119 porque es más tiempo, pero ustedes saben que el Salmo 119 es un salmo, tal vez usted no lo sabía, pero eso es lo que se llama un salmo acróstico. Y si usted va y busca en su Salmo 119, va a ver que antes del versículo 1 hay una pequeña frase en cursiva que dice Aleph. ¿La ven? Vea, antes del versículo 9 hay otra frase en cursiva, otra palabrita en cursiva que dice Bet.
Y antes del versículo 17 hay una palabra en cursiva que dice Gimel. ¿Sabe qué son esas? Son las letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué aparece eso así? Porque el Salmo 119, los versículos del 1 al 8, en el idioma hebreo, cada una de esas frases, la primera palabra empieza con la letra Aleph. ¿Lo ven? Por eso decimos que es un salmo acróstico. Claro, en español es imposible preservar eso. Pero en el hebreo, usted va a la letra Aleph, al versículo 1, y los versículos 1 al 8 empiezan todos con la letra Aleph. Luego, el versículo 9 al 16, todos los versículos, cada frase empieza la primera palabra con la letra Bet. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, de todas las letras del idioma hebreo, la más chiquita, y ustedes lo tienen ahí en su nota, el punto B minúscula, dice una J. La palabra es para nosotros es J, pero a la que se refería Jesús es la letra Yod, que aparece en el versículo 73. Y les puse un dibujito de la letra ahí en sus notas, ¿lo ven, verdad? Es como una L invertida. Ahora, ahí se lo puse en grandote para que lo vean, pero esa es la letra más chiquita del alfabeto hebreo. Es la más chiquita de todas. O sea, para nosotros en español no hay un equivalente porque todas nuestras letras no hay una que sea más chiquita que las otras, pero en el hebreo sí, es chiquitita. Y dice el Señor Jesús que ni una J se va a perder, o sea que ni la letra más chiquita se va a perder. Encima, la tilde para nosotros, ¿qué es lo que es? Es el trazo más chiquito que hay, ¿verdad? No hay un trazo más chiquito que una tilde. La pones en la vocal y pones una tilde que es la cosa más chiquita que podemos dibujar. Bueno, en el hebreo, a la tilde a la que se refería, vean el punto C. Ustedes ven la primera letra que aparece allí, que es como cuadradita, Dalet, ¿no? Y la segunda letra que es más redondeada, que es la letra Resh. La tilde a la que se refería Jesús es la diferencia entre esa cosa cuadrada y la curva. La esquinita. O sea, ustedes pueden ver que alguien escribiendo de apuro podría hacer que una letra de esas pareciera a la otra. ¿Lo pueden ver? Bueno, el judío era mejor dicho, los escribas judíos eran tan precisos que ni una de esas se le podía ir. O sea, ellos cuando estaban haciendo copia de las escrituras, si alguien se equivocaba en una de esas, tiraban ese manuscrito y empezaban de nuevo. Ni una J, ni una tilde. O sea, que no se les va ni una tilde, ni una esquinita de esas dos letras. ¿Lo ven? Eso es lo que... Si Dios tiene tanto cuidado de cada letra, ¿cree que no va a tener el mismo cuidado de cada palabra? Por supuesto que sí. Tenemos que avanzar. Aquí podríamos quedarnos aquí. Mes de la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando del mes de la Biblia. Podríamos hablar de la Biblia, hay un montón, ¿verdad? Cuando terminemos esto, hacemos un curso de la historia de la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? Punto B. Dios escoge palabras específicas. Ese es el espacio. Específicas con un propósito específico. Dios no pone las palabras por ponerlas. Están escogidas. Vea Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le agregues, no le agregues, no le agregues. Ay, no, pero es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No le agregues, no le agregues, porque eso no es buena idea. No es buena idea, lo siento, no. Vean conmigo Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No le quites, no le agregues, no le quites, no le agregues. ¿Qué hizo Eva cuando Satanás le dijo, ¿con qué os ha dicho Dios que no puedes comer de todos los árboles del huerto? ¿Qué dijo ella?
No, podemos comer de todos los árboles del huerto, pero el árbol de la ciencia, el bien y el mal, no podemos comer ni tocarlo. Dios no le dijo que no lo podían tocar. Ella añadió eso para echarle más pimienta al asunto. No le agregues, no le quites. Mucho cuidado. Por eso cuando uno predica, uno tiene que tener mucho cuidado de no meter mi idea en lugar de la idea. Mucho cuidado, mucho cuidado. Salmo capítulo 12, Salmos 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces. Muy interesante. Por eso no podemos ni añadirle ni quitarle. Vean también conmigo a 1 Samuel 3:19. 1 Samuel 3:19 me dice la actitud que yo debo tener hacia la palabra de Dios. Esta es la actitud que tenía Samuelito cuando era un niño hacia la palabra de Dios y es un ejemplo para nosotros. 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Que Dios nos permitiera a nosotros hacer eso cada día en nuestra vida. No dejar caer ninguna de las palabras de Dios al suelo, sino levantarlo. La Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Columna de sostén y baluarte que lo tenemos como un estandarte. Esto es lo que nosotros creemos. Pero muchas iglesias, estoy predicándoles, pero. Okay. Número 1, debajo del punto B. Las palabras específicas establecen el contexto y proporcionan claves, este es su espacio, claves, para comparar la escritura con la escritura. Hablan de la necesidad de comparar las escrituras con las escrituras. Cuando lo hacemos, empiezan a aparecer palabras y frases clave. De repente, si yo creo que cada palabra de Dios es inspirada, veo que aparece aquí y Dios la usa de esa forma. Y aparece acá y Dios la usa es consistente Dios. O hay veces que hay un matiz diferente en las formas en que Dios va usando cada palabra. Y de repente me doy cuenta que hay ciertas frases que Dios usa para hablar de ciertos temas. Y vamos a ver unos ejemplos en un momento. Por eso le dije que necesitaba papel adicional. Vea, 1 Corintios 2, 9 al 16. Nosotros hemos leído este pasaje varias veces, pero no está de más volverlo a leer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Dice de la siguiente manera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es la idea, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo veo lo que dice Dios aquí y veo que Dios habla del mismo tema acá y cómo se acomodan. ¿Hay paralelismo? ¿O dice algo diferente de algo acá? ¿Qué me enseña Dios? Pero ¿en qué me baso? Las palabras. Las palabras. Las palabras. ¿Cómo sé yo que es un hijo de Dios? Bueno, busco la frase hijo de Dios en la Biblia. Y eso me va diciendo, hijo de Dios. Muy bien. Dice versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, tal como el hombre que estaba leyendo hoy. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el Espíritu de Dios sabe lo que Dios quería decir. Si yo no tengo al Espíritu de Dios, puedo entender la gramática y puedo hacer un estudio de la historia y tratar de comprender el contexto histórico, cultural en el cual se escribieron las palabras y sacar algunos principios quizás, pero no voy a entender lo que la intención del Espíritu, porque no tengo al Espíritu de Dios. Es así.
Entonces no depende de mis títulos ni de mi preparación, porque si estoy fuera de comunión con Dios, tienes puro conocimiento y la Biblia dice que el conocimiento envanece. No tienes sabiduría, no tienes entendimiento. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Eso quiere decir que nosotros, si somos espirituales, tenemos la capacidad de decir, eso es conforme a la Biblia, eso no. Juzgamos. No en el sentido de que tú te vas para el cielo y tú... No, en el sentido de que eso es bíblico, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios aquí lo revela. Sí, pero Él no ha juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí está. Todo lo que Cristo piensa que Él quiere que yo sepa. Todos sus pensamientos que Él quiere que yo sepa, aquí están. No necesito más. No tengo que buscar la otra Biblia. No tengo que ver qué escribieron los historiadores contemporáneos de Pablo. Yo puedo aprender algo de eso, pero esa no es mi autoridad final. Esta es mi autoridad final. Vean Isaías 28, 9 y 10. Este es un pasaje bonito. Isaías 28, 9 y 10. ¿Cómo se aprende la Biblia? Ay, pues la aprendo yendo a cursos, hermano, y oyendo 45 sermones. Ahora que están todos en línea, puedo oír sermones todo el día. Bueno, eso probablemente no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo hacer eso, pero ¿cómo se aprende la Biblia? Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Aquí viene. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Poco a poco, paso a paso, gradualmente. Así se aprende la Biblia. No la vas a aprender toda. Agarré un curso de 3 meses y ya sé toda la Biblia. No, así no funciona. Yo me he leído la Biblia por lo menos una vez al año por los últimos 30 años y no la sé todavía. ¿Por qué? Porque tengo que ir línea tras línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Según Dios me lo conceda. No es según lo que yo quiera. Mandato tras mandato, línea tras línea, renglón tras renglón. ¿Qué habla de eso? Persistencia, consistencia. Y Dios me dio el ejemplo cuando Él creó el universo. Hizo todo de que hágase el universo. No, se tomó 7 días. Línea tras línea, mandato tras mandato. Porque Dios trabaja así. Entonces, yo tengo que trabajar así también, aprender de Él, así mismo. No hay cursos acelerados de cristianismo. No puedo meterlos a ustedes en un microondas, ponerlo en alta potencia y decir, ya salió maduro. Mandato tras mandato. Oh, estoy predicando, hermanos, perdón. Que me emociono. Ok. Hay frases comunes en nuestro castellano cotidiano que son sacadas de la Biblia. Por ejemplo, la frase, el juicio entra por casa. Esto sale de 1 Pedro 4:17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y hay algunas otras, es nada más un dato interesante. Punto C, las palabras y frases que Dios usa en la Biblia son importantes para ayudarle a comprender la Biblia. Familiarícese con las palabras y frases clave que aparecen en el apéndice B. Por eso les mencioné, tiene su apéndice, porque ahí están. No vamos a pasar por todas las que están ahí, pero usted tiene una lista ahí de frases clave. Sí le quiero dar algunos ejemplos de frases y palabras claves de cómo Dios usa sus palabras medidas para que usted entienda cómo se usa este principio. Entonces, ¿están listos? Porque esto sí no está en sus notas. Nada, lo que le voy a dar ahorita no está en sus notas, así que o lo apunta o se lo perdió para siempre. No, mentira, está la grabación, pero ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Ok, por ejemplo, primer ejemplo, número 1, la frase aquel día. La frase aquel día, esa es una frase que aparece muchas veces en la Biblia, aparece más de 200 veces en la Biblia. Esa frase, casi en todas las, no en todas, pero casi en todas las veces que aparece, el contexto de qué habla, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Será accidente o serán palabras medidas de parte de Dios?
Yo sé, me están mirando como, pero Enrique, no te creo. Bueno, no me crea a mí. Venga conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4. Yo puse 4, eso no es Mateo, es Malaquías 4.1, perdón. Leí mal mi nota. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias y el último capítulo de ese libro, Malaquías capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice el profeta Malaquías. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. No está hablando de Santiago. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquí viene, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquel día viene ardiente como un horno. Vea el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Zacarías, el libro justo antes de Malaquías. Zacarías 14:4 dice, y se afirmará, hablando, esta es una profecía del Señor Jesucristo, así que no es casualidad. Mire, dice, esto es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Miren, muy interesante. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Lo vio? En aquel día, Zacarías 14:4. En aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que cuando Jesucristo toque tierra, eso va a ser, porque Él viene en las nubes, ¿no? Pero Él va a tocar tierra, ¿dónde? En el monte de los olivos. Allá sabemos dónde va a tocar tierra. ¿Cuándo va a ser? Aquel día, el día de su venida. Todavía no me creen, yo lo puedo ver. Ve el libro de Sofonías. Yo sé, Enrique, nos estás haciendo buscar estos libros que nadie sabe dónde quedan. Ajá, yo sé. El libro de Sofonías está como 2 libros antes de Zacarías. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Sofonías 1:14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. ¿Lo ven? Esa frase aparece, ¿y cuál es el contexto? Segunda venida de Cristo. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Ven por qué el otro día les dije que yo sabía que el día que Jesús venía era nublado? A la Biblia lo dice. No es invento mío. Ve a Jeremías capítulo 30, versículos 7 y 8. Jeremías 30, versículo 7 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La tribulación parecerá de angustia para Israel, pero va a ser librado. Versículo 8, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Israel ya no será más esclavo de nadie, va a ser libre en aquel día. ¿Lo ven? Pero la versión moderna ya no dice aquel día, dice ese día. Por eso no uso versión moderna. Porque me perdería de alguno de estos versículos. No estoy diciendo que es pecado usar una versión moderna, no me malentiendan, pero lo estoy diciendo. Ok, no hemos terminado, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Para que vea que no es nada más el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice, hablando, vamos a leer el 9 para que vea de qué estamos hablando. Mejor del 8. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que Dios va a dar retribución en aquel día. En aquel día. Vea 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Es 4:8, perdón. 4:8. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, ¿amas tú la venida del Señor? Hay una corona para ti, si es así. ¿Cuándo lo vas a recibir? Aquel día. Aquel día. Aquel día. Y una más, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Esos son para aquellos de ustedes que los domingos se le pegan las sábanas. Ustedes conocen este versículo. Ustedes lo conocen bien. Pero ahora tal vez signifique algo un poquito diferente. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, le digo, o sea, no puedo decir que 100% de las veces porque no es cierto, pero la gran mayoría de las veces que usted ve la frase aquel día, el contexto va a ser la venida de Cristo. Eso no es casualidad, es que Dios usa palabras medidas. Ese fue el primer ejemplo. Segundo ejemplo, número 2, la frase aquellos días. Aquellos días. Es diferente de aquel día. Aquel día es un solo día. Aquellos días. ¿A qué se refiere aquellos días? A la tribulación. Enrique, ¿estás seguro? Eso no es solo tu interpretación personal. Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Venga conmigo a Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, 29. Y aquí se define el uso de esta frase. Dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Lo vio? Mateo 24, 29. No es un invento, no es que alguien está metiendo su propia interpretación. No, es que la Biblia así lo dice. Solamente es una observación. La Biblia usa la frase aquellos días en contexto de tribulación. Mateo 24, 29. Ahí me define el contexto. Venga conmigo, estamos paseando por la Biblia. Jeremías capítulo 50, versículo 20. Jeremías 50, 20. Aquellos de ustedes que todavía no se saben todos los libros de la Biblia en orden, van a sabérselo después de esta noche. No, tal vez no, pero Jeremías 50, 20. ¿Qué dice Jeremías 50, 20? Dice, si lo encuentro aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Contexto, tribulación. Ezequiel 12, 23. Ezequiel 12, 23. Ezequiel 12, 23. Dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. La gente dice, no, que si ustedes ven el versículo 22, dice, ¿cuál es el refrán que dicen? Que es la profecía que viene y no que viene y no viene y no viene. Y dice, viene el cumplimiento. ¿Cuándo será? En aquellos días. Lo cual coteja con el resto de la Biblia, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesús, nos saca de aquí, viene la tribulación de aquellos días. Ay, Dios mío. Joel capítulo 3, versículo 1. Joel capítulo 3. Recuerden, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 3, versículo 1. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Israel va a estar en cautividad, pero en aquellos días, la tribulación, Dios va a usar eso para sacar a Israel de la cautividad. Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte,
pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo no sé qué piensa usted, pero la tribulación tiene que ser una cosa tan seria que la gente se quiere matar y no puede. Yo no sé cómo será eso. No me lo puedo ni imaginar. Y una más, el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué el libro de Jueces tiene historias tan extrañas? Las historias más extrañas de la Biblia se encuentran en el libro de Jueces. Y no tenemos tiempo de hablar de ellas, pero ahí tenemos toda clase de locuras. ¿Por qué será? Vea Jueces 17:6. ¿Qué dice Jueces 17:6? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que la cosa en la tribulación va a ser tan loca como el libro de Jueces. Es posible. No puedo decirlo 100% seguro, pero esa es la sugerencia. Que con razón hay cosas tan locas en el libro de Jueces. Cosas ¿cómo es posible? Ok, tenemos que seguir avanzando porque la noche es corta y mis notas son largas. Número 3, ejemplo número 3. Siguiente frase, sangre inocente. La frase sangre inocente. Cuando ustedes ven esa frase se refiere de forma directa o indirecta al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Vean Mateo 27:4. Mateo 27:4. La frase sangre inocente. Sangre inocente. Mateo 27:4. Mateo 27:4 dice, este es Judas hablando. Y Judas dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Obviamente Jesús era inocente porque no había cometido ningún pecado del punto de vista humano, o sea, para ellos, él no había hecho nada para que lo fueran a crucificar, no había cometido ningún delito. Pero obviamente hay un sentido más profundo, en el sentido de que él espiritualmente, Jesús tampoco había pecado. Era un hombre sin pecado y por eso él es literalmente sangre inocente. Sangre inocente. Entonces, cuando vemos esa frase, el contexto tiene que ver con el Señor Jesucristo. Esa frase aparece en el Antiguo Testamento. Y si usted se pone a ver en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hay varios pasajes dedicados a cómo lidiar cuando hay un homicidio de sangre inocente. Ay, ¿será que a Dios nada más le interesaba ver cómo legalmente lidiaba con la muerte de una persona inocente? Sí, pero hay algo más. Está hablando de la ciudad de refugio, pero no, estamos hablando del asesinato de sangre inocente. Y la ley prescribía cómo reparar cómo pagar ese asesinato. Entonces, ¿por qué le da eso Dios a Israel? Porque un día ellos cometerían el pecado de matar sangre inocente como nación. Y Dios quería que tuvieran cómo repararlo. No vamos a buscar eso porque eso sería un estudio de por sí. Pero sí quiero que vean otro par de pasajes. Vean el libro de Jonás. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y luego Miqueas. ¿Okay? El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 14. Ustedes conocen la historia. Jonás, ¿verdad? Está montado en un barco huyendo de Dios y Dios manda una tormenta y los marinos están tratando de salvar el barco y no hayan cómo. Y al final Jonás sale que es mi culpa. Échenme a mí al mar y van a ver que se calma la tormenta. Y ellos no querían hacen lo posible, pero dicen, hey, vamos a tener que echarlo. Y cuando llegamos al versículo 14, esto es lo que dicen los marinos. Dicen, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Wow. ¿Por qué? Porque Jonás es cuadro del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo dijo. Dice, esta generación perversa demanda señal, pero ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará. ¿Sí? Jonás es cuadro del Señor Jesucristo. Así que la frase sangre inocente no me sorprende. ¿Lo ven? Vengan conmigo a
Primero de Samuel, capítulo 19, versículo 5. Primero de Samuel 19, 5. Y aquí vamos a ver otro personaje de la Biblia que es cuadro del Señor Jesucristo. Dice así la Biblia: pues él tomó su vida en su mano. Este es Jonatán hablándole a su padre, Saúl, que quiere matar a David. Entonces, este es Jonatán abogando a favor de David. Dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová te dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Que David es cuadro del Señor Jesucristo. Por eso es que él es la raíz de David. Y en otro pasaje que leímos esta noche dice que Dios le iba a levantar de nuevo a David. Ese es el Señor Jesucristo. David en muchos sentidos es cuadro del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Fue perseguido por Saúl, así como Cristo es perseguido por el anticristo, ¿verdad? Así que hay varios paralelos que pueden extraerse, pero otra vez no tenemos tiempo de meternos a hacer un estudio de eso. Pero otra vez no me sorprende. Cuando veo eso me confirma: David es cuadro del Señor Jesucristo. Otra frase que podemos ver, la cuarta frase, número 4, la frase sin causa. La frase sin causa también es una referencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado sin que hubiera causa. Cuando habla de causa, estamos hablando de una causa legal. No había de qué acusarle legalmente, sin causa. Y el primer versículo que tengo es el mismo que acabamos de leer. 1 Samuel 19:5, que dice, al final dice, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Sin causa. Sin causa. Jesús fue llevado a la cruz sin causa. Sin causa. Vean el libro de Job, capítulo 9, versículo 17. Este Job quejándose, lamentándose de todo lo que le ha pasado. Y ustedes conocen su historia. Pero dice Job, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Y si usted lee el libro de Job, usted va a observar que en varios pasajes la tribulación que pasa a Job se parece mucho a lo que sufrió Cristo estando en la cruz. La forma en la cual Job describe sus sufrimientos, muy parecido a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Vea otro ejemplo más, el Salmo 69, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Los estudiosos y creyentes de la Biblia por muchos siglos han reconocido que el Salmo 69 es profético de Cristo en la cruz. Así que no me sorprende que aparece la frase sin causa, porque a Jesús lo crucificaron sin causa. Ok, ejemplo número 5. Le dije que la locomotora está arrancando un poquito, ¿no? Ejemplo número 5. Esta es una frase que es una sola palabra, y sí lo saben ustedes. La palabra espada. Espada. La espada casi en todas las partes de la Biblia que aparece, y hay que decir casi porque no es en todas, pero casi en todas las partes de la Biblia que aparece, la palabra espada tiene alguna conexión directa o indirecta con la palabra de Dios. Representa a la palabra de Dios. Y a veces nos describe lo que hace la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Por lo que me dice Efesios, capítulo 6, versículo 17. Ahí me lo define claramente. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso decimos que esta es mi espada, ¿no? Algunos de ustedes tienen un machete amellado, pero debiéramos tener nuestra espada bien afiladita, ¿verdad? Pero bueno, la espada, cuando usted la ve en la Biblia, casi siempre tiene en el contexto algo de la palabra de Dios. Otro pasaje que conoce muy bien, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La Biblia es como una espada que penetra y corta, divide. Y algunos de ustedes, empiezan a tener un poquito de conocimiento de la Biblia y entonces andan moviéndola así como si nada, ¿verdad? Y el que se le acerca lo cortan, ¿no? ¿Verdad? Estoy predicándoles, pero digo, si uno estudia artes marciales, la espada tiene un uso y hay que tener una postura para usarla correctamente. Y yo no he estudiado esa parte, pero cuando estaba tomando clases yo observaba lo que tomaban eso y es muy interesante. La postura es sumamente importante. Tu posición. Estás en la posición con Dios correcta. Y estoy predicándoles, perdón. Tenemos que ver más. Éxodo 17:13. Este nada más se lo quiero mostrar porque hay que explicarlo, pero quiero darle la explicación un poquito. Éxodo 17:13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esa frase, a filo de espada, aparece muchas veces si usted ha leído su Antiguo Testamento. ¿Cómo acababa Israel con sus enemigos? A filo de espada. A filo de espada. Ahora otra vez, aplicación histórica. Históricamente ellos batallaron y se mataron y hicieron toda clase de cosas que no queremos realmente ni imaginar, porque nada bonito, ¿verdad? Pero, entonces quiere decir eso que nosotros podemos agarrar machetes y palos y vámonos a tal lado donde están diciendo cosas contrarias al Señor y vamos a atacarlos a machete. No. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento que me dice que nuestros enemigos no son carne ni sangre, sino huestes espirituales. Entonces, ¿cómo las batallamos? A filo de espada, con la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo resistió Jesús la tentación? ¿Qué dijo? Escrito está, a filo de espada. ¿Con quién estaba enfrentando? Al mismo diablo. Y Jesús no mandó a llamar ángeles ni nada, no. Escrito está. Escrito está. ¿Tenía algo que comentar? Bueno, el enemigo definitivamente sale huyendo. Dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? A filo de espada. A filo de espada. Y, ¿verdad? A ustedes si el diablo los ataca, algunos de ustedes piensan de que, ¿cómo se llama? De que, ¿cómo se llama? Donde hay amor hay paz. Y donde hay paz está Dios. Y donde está Dios no falta nada. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso. Eso no está en la Biblia. Digo, creer en Dios Padre está bien, pero eso no es un versículo de la Biblia, lo siento. Nehemías 4:17. ¿Saben la historia de Nehemías? Él reconstruyó el muro de Israel en 52 días. Nehemías, libro de Nehemías, justo antes de los Salmos, capítulo 4, versículo 17. Nehemías 4:17. ¿Qué pasó aquí? Estaban edificando los muros y de repente venían enemigos que lo estaban amenazando con atacarlos. ¿Y qué dice de los trabajadores? Me encanta este versículo. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Ah? Venga el enemigo que venga. Tengo la espada en la mano. Otra vez, nuestros enemigos no son carnales, no son la gente, es el espíritu que está detrás de esa gente que lo está motivando. Así que mis enemigos no son los que están haciendo piqueteo a favor de esto o en contra. Esos no son mis enemigos. Mis enemigos no son los compañeros. Yo les he dicho esto, lo estoy predicando, perdón, pero trabajo y ¿no? Hoy día, tal vez no tengo la espada en la mano, pero tengo la Biblia en mi celular, ¿no? Lo que sea. Uno más, Primero de Reyes 3:24, y este también hay que contar la historia, pero me encanta. Primero de Reyes 3:24, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 24. Ustedes conocen la historia. Esta es la historia de Salomón cuando recién estaba iniciando su reinado y recién le había pedido Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo doy. ¿Y qué le pidió Dios ¿qué le pidió Salomón a Dios? Le pidió sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? No les voy a contar toda la historia, pero si ustedes leen el capítulo 3, por ahí, empezando por el versículo 16,
dos mujeres de mala reputación vienen ante Salomón pidiendo audiencia. Y le dice, mira, ¿qué pasó con estas dos mujeres? Y entonces una dice, mire, señor rey, lo que pasó es esto. Yo tenía a mi hijo, ella tenía a su hijo. Y ella, la otra noche, ella dormida, se acostó encima de su hijo y lo asfixió y lo mató. Y entonces ella lo que hizo fue que agarró a su bebé muerto, me lo trajo a mi cama, me lo puso al lado y se llevó a mi bebé para que fuera como hijo de ella. Yo me di cuenta después que le fue a dar pecho y vi que estaba muerto. Y no fue hasta la mañana, porque en ese entonces no tenían luces como nosotros, ¿verdad? En la mañana fue que me di cuenta que ese bebé no era mi bebé, sino el de ella. Y por eso quiero que usted me haga justicia, señor rey. Y entonces la otra mujer dice, no, ella te está mintiendo. Ella mató a su bebé y quiere mi bebé y me lo quiere quitar. Y entonces, ¿quién sabe si es las únicas dos mujeres que estaban en la casa eran ella? ¿Quién sabe quién dice la verdad? Y ese es el dilema que se encuentra Salomón, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta salomónica? Vean lo que dice en 1 de Reyes 3:24. ¿Qué dice? Y dijo el rey, traedme una espada. Sacó la espada. Y ustedes saben la historia. Él dice, agarremos al niño vivo, lo partimos en dos y le damos una mitad para cada uno y se acabó el asunto. La otra mujer que se le había muerto el niño dice, dale pues. Y la otra, que ese era su bebé, dice, no lo mate, dáselo a ella, no lo mate. Y entonces Salomón obviamente dice, esa es la verdadera mamá. Y todo el mundo se quedó asombrado. Pero ¿por qué traigo esta historia a colación? Porque cuando sacó la espada, salió a relucir la verdad. ¿Lo ven? Cuando sacó la espada, salió a relucir la verdad. Por eso es que dice en hebreo, ¿verdad? Que penetra y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Sacó la espada y salió a luz la verdad. Así que ven cómo poner atención a las palabras individuales me enriquece mi estudio de la Biblia. Ahora de repente no dejo caer ninguna palabra de Dios. Esta palabra, espérate, yo he visto esa palabra en otro lado, busco mi concordancia. Es que se refiere a esto. ¿Pregunta? ¿Qué pasa con los diccionarios bíblicos? El diccionario bíblico puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Pero tenemos que recordar que el diccionario bíblico lo escribieron hombres. Y yo no tengo nada malo que decir de esos hombres necesariamente. No es que hicieron una buena obra con buenas intenciones, pero hay que tomarlo como palabra de hombre y no palabra de Dios. Lo que quiero decir es que pueden contener errores, porque no son palabra de Dios. ¿Cómo sé yo que la definición es la correcta? Veo cómo usa la palabra la Biblia. ¿Cómo la usa la Biblia? No como si el diccionario dice lo mismo que dice la Biblia, no hay problema. Pero si veo una discrepancia, yo me quedo como lo usa la Biblia y no, ¿me explico? Yo uso diccionarios también, ¿no? O sea, no, pero yo llego al diccionario con ese entendimiento. Eso es lo que dice aquí, pero yo he visto que acá dice algo diferente, entonces yo me quedo con lo que dice la Biblia. Pero no, el diccionario bíblico es una buena herramienta. La mayoría de la información que contiene es buena, pero yo también sé, si el diccionario lo escribió uno de los autores es de cierta persuasión religiosa, va a contener esas ideas que tal vez no son bíblicas. Así que la Biblia es la que manda, no, ¿verdad? No lo que nosotros pensamos. Pero buena pregunta, excelente pregunta. Ok. Un último ejemplo, el ejemplo número 6, y este también ustedes lo conocen, es una sola palabra, la palabra serpiente. ¿Quién es la serpiente? No es la suegra, es Satanás. Sí, todos sabemos eso. Tenemos la primera mención de serpiente en Génesis capítulo 3, todo el mundo conoce esta historia, en Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3, versículo 1, donde dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ustedes me han oído decir esto. Esa es la pregunta que Satanás quiere hacernos todo el tiempo para sembrar duda. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho? Ese es Satanás. Primera mención viene con esa pregunta, sembrando duda de la palabra de Dios, es porque eso es lo que hace Satanás. Así que, bueno, ahí estoy predicándolo un poquito, pero para que vean.
Y de aquí entonces vienen los eruditos diciendo, ahí es donde se ve el carácter de fábula que tiene el libro de Génesis, porque aquí en este caso tienes una serpiente que está hablando. Entonces, obviamente esto es una fábula y es todo alegórico, porque eso no puede ser literal, ¿no? Porque tú te imaginas una serpiente que está hablando con la mujer, o sea, es obvio que aquí tenemos, esto es un mito que debemos tomarlo como tal. No, esto literalmente ocurrió. Bueno, ¿y qué hacemos con la serpiente? Que tenemos una serpiente que hablaba. Bueno, si la Biblia me dice que había una serpiente que hablaba, a lo mejor es que había una serpiente que hablaba. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Isaías 27:1. Isaías 27:1 dice, en aquel día, tilín, luces de emergencia, ¿cuál es el contexto? Ya sabemos. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Bien, otra vez tenemos más fábula, tenemos una serpiente y un dragón, porque obviamente pues la Biblia hay que tomarla de forma alegórica, no se puede tomar literal. ¿En serio? Pero vieron el contexto, ¿no? En aquel día, con mi espada dura, a la serpiente y al dragón. ¿Ves el dragón? Si los dragones no existen y todo. Bueno, ok. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. El versículo 9. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón. Otra vez dragón, ¿viste? La serpiente antigua, otra vez serpiente, ¿viste? Que se llama Diablo y Satanás. ¿Lo quiere más claro? Tengo que hacerle un dibujito para que lo vea más claro. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es el dragón? El diablo. Es un ser espiritual. Y yo no sé si él es capaz de adoptar diferentes formas físicas, pero tal vez. Digo, lo aceptamos en las películas, gente que cambia de forma. Satanás, un ser espiritual, puede aparecerse con una forma que nosotros no entendemos y tal vez así se le apareció a Eva, o tal vez no. Tal vez se le apareció como él es, que parece un ángel de luz, pero no lo es. Pero la Biblia intencionadamente lo llama serpiente para que sepamos quién es. Así que donde usted vea serpiente, en alguna conexión tiene con Satanás. Alguna conexión directa o indirecta. Así que eso de que Génesis es una fábula, no, Génesis fue algo que ocurrió, sucedió literalmente así como lo vemos. Esa serpiente tiene nombre, se llama Satanás. No cambiemos la Biblia, cambiemos nosotros. Muy bien, ese es el principio de palabra media. ¿Vieron cómo funciona el asunto? Yo encuentro una frase y veo cómo la usa la Biblia y entonces deduzco, esto es lo que quiere decir o esto es lo que me enseña. Y hay veces que voy a encontrar alguna frase que no voy a saber, que lo leo y yo sé que ahí hay algo, pero yo no sé qué es. ¿No? Y hay muchas frases de esas que yo me he encontrado. En su apéndice B tienen un montón de frases listadas y hasta tienen significado, pero no tenemos tiempo de ver, o sea, por eso lo tienen en su apéndice B, pueden leerlo en su casa, pueden buscarlo con su concordancia y ver si significa lo que dice ahí o no. No le crea las notas, créale a su Biblia. Pregunta. He visto que hay una tendencia actual de muchas personas que a veces, más que todo, he notado que por desconocimiento bíblico se ven abrumados por tantos supuestos científicos, pues, que niegan hechos que encontramos en la Biblia, porque muchos de ellos parecen no tener coherencia bajo nuestras leyes, pues, físicas y eso. Entonces, como que no hay que perder de vista ese punto, pues, de que hay cosas en la Biblia que simplemente no van a compaginar con eso. Y bueno, yo diría que no cometer el error ese de tratar de conciliar las escrituras o tratar de acomodarlas para que como que tengan un cierto sentido, pues. Bueno, otra vez, no le añadas, no le quites a la Biblia. La comunidad científica de hoy día tiende a ser contraria a la Biblia precisamente porque hay cosas que la Biblia
afirma que nos parecen a nosotros imposibles. Y humanamente son imposibles, pero para Dios nada es imposible. O sea, para Dios, Él hizo todo, así que Él conoce las leyes del universo mejor que nosotros y Él sabe cómo manipularlas a su antojo y tiene el poder para manipularlas a su antojo. O sea, por ejemplo, el convertir el agua en vino, yo no sé cómo lo hizo Jesús, no tengo la menor idea cómo lo hizo Jesús, pero no es difícil suponer que Jesús le mandó a un átomo de la arcilla que se separara y reconfigurara su carbono con el agua para convertirlo en vino. O sea, eso humanamente es imposible, pero químicamente es carbono y tú reacomodas el oxígeno y el hidrógeno y haces alcohol. O sea, eso no, para alguien que tenga ese poder, a mí no me parece difícil. O sea, él lo hizo porque él tiene ese poder. Digamos, ese es un caso, digamos, no tan complicado, pero la Biblia no es un libro de ciencias y no está destinada a ser un libro de ciencias, está destinada a ser un libro para el hombre común. Sin embargo, la Biblia afirma ciertas cosas científicas y a través de la historia, lo que originalmente la Biblia se consideraba que era un error, eso científicamente no puede ser, poco a poco se ha ido descubriendo que, oye, mira, sí se puede. O sea, una cosa y otra cosa. Mi opinión personal, mi opinión, es que eventualmente llegará al punto en que la ciencia estará totalmente de acuerdo con la Biblia, si es ciencia genuina, porque hay la falsamente llamada ciencia, que es lo que estamos viendo hoy día. Así que sí, en la comunidad científica hay muy poco respeto por la Biblia, pero otra vez, yo he leído artículos de científicos que son creyentes y la Biblia, al contrario, tiene mucha ciencia que predata a los conocimientos científicos de la época. ¿Tenías otro comentario? La poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. La poca ciencia te aleja de Dios, la mucha ciencia te acerca a Dios. Bueno, ojalá. Sí, porque hay, por ejemplo, científicos que han estudiado y al final se dan cuenta que esto no es algo que surge de una explosión, ¿no? No, claro. Sí. Claro. Sí, por ejemplo, el hecho de que, otra vez, no quiero entrar en estas cosas porque 20 minutos más, pero en la creación, pónganse a pensar, el Big Bang, ¿no? El Big Bang, la teoría del Big Bang es que no había nada y de repente algo explotó. Y de ahí salió todo. Pero si no había nada, ¿qué fue lo que explotó? Esa pregunta nadie la responde porque nadie sabe. ¿No? Sí, exacto, nadie sabe y todo eso. Pero pónganse a pensar en esto. Si no había nada, ¿no? Cuando Dios creó, Él tuvo que crear el tiempo, el espacio y la materia al mismo tiempo, simultáneamente, porque tú no puedes tener una de esas cosas sin tener las otras dos. No, o sea, si tienes materia y no tienes espacio, ¿dónde la pones? Y si tienes materia y espacio y no tienes tiempo, ¿cuándo lo pones? ¿Cuándo? Las tres cosas tenían que existir al mismo tiempo, así. Y el Big Bang no puede explicar eso, por ejemplo. Otra vez, la Biblia no es un libro de ciencias y no pretende ser un libro de ciencias. Y no buscamos en la Biblia afirmaciones científicas, no las buscamos. Pero yo sé que el médico que inventó la anestesia tuvo la idea porque Dios hizo a Adán dormir y le sacó la costilla. Pues cuando estaba dormido no iba a pegar el chillido. Entonces de ahí inventó la anestesia. El primer anestesiólogo fue Dios. Bueno, el primer cirujano también, ¿no? Hizo la extracción de la... Yo me quedo pensando, hermano, en el sentido de que también... Acá. Como hemos visto palabra a palabra, palabra a palabra, como lo que hemos estado viendo ahorita y como en la iglesia tradicional, hablando principalmente de mi familia y que recientemente compartí unos días con ellos y la gran mayoría son practicantes de la iglesia tradicional y ellos solamente se quedan con lo que dice el padre en la iglesia y su convicción está tan firme solamente en lo que el padre dice en la iglesia. Bueno, y no llevan... no podemos hacer nada de eso. Eso es lo que quieren creer.
Solo podemos darle palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios trabaje. Bien, hermanos, vamos a quedar ahí. Yo sé que tienen más preguntas, pero la noche ya es avanzada y se acerca el día. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Nos vemos la semana que viene, si el Señor lo permite.